contratos, la condición, elementos básicos y clasificación. Hola, soy Ezequiel Malaver, abogado independiente, asesor legal y profesor de contratos civiles, comerciales y atípicos. En este video les hablaré de los elementos básicos y de la clasificación de la condición en el contrato. Comenzamos. Concepto. El término condición admite varios significados. En sentido amplio, la condición puede ser una cláusula o pacto de un contrato, como la situación en que se encuentra una persona o un requisito esencial de un hecho jurídico. En sentido técnico y estricto, la condición es un acontecimiento incierto al que se subordinan los efectos de un negocio en su totalidad o los de una de sus cláusulas. Se ha catalogado la condición como un elemento accidental del negocio jurídico, por medio del cual las partes configuran la causa típica del acto, de manera adecuada a la consecución de sus intereses. Sin embargo, esa accidentalidad contractual se refiere solo al hecho de que la condición puede o no, a voluntad de los interesados, introducirse o no en el contenido del contrato o del negocio jurídico. Pero una vez introducida se considera un elemento constitutivo y esencial del contrato o acuerdo negocial. Segundo, la finalidad de la condición. Los fines prácticos que las partes persiguen a través del contrato o negocio pueden concretarse de la siguiente manera. Primero, proveer desde ahora a las mismas partes cómo resolver situaciones futuras, probables o posibles. Segundo, influir en la manera de proceder o conducta de otra persona, impulsándola a cierto comportamiento deseado por quien realiza el negocio condicional. Tercero, garantizar el cumplimiento de una obligación sometiendo a una condición suspensiva o resolutoria un derecho dimanado del mismo contrato. Y cuarto, proveer hipotéticamente un régimen diverso para el negocio jurídico en función del modo en que se resuelva el evento condicional. Quinto, son características de toda condición las siguientes. 1. La voluntariedad. 2. La incertidumbre. El artículo 1530 del Código Civil lo señala. Implica la primera que la aposición de una condición suponga siempre el ejercicio de la autonomía de la voluntad de las partes del negocio en que se inserta y que no pueda considerarse como verdaderas condiciones aquellos acontecimientos inciertos pero previstos por la ley, a los que se subordina la eficacia del contrato. Conditio juris, la condición no puede ser contraria a la ley. Ejemplo, la negación de una licencia de importación por parte de una entidad pública, debido a que la ley establece unos requisitos legales para su otorgamiento, teniendo como efecto de la negación la ineficacia del contrato al que se le insertó la condición y cuya autonomía privada está restringida por la ley. Y segundo, la incertidumbre comporta que no se sepa con seguridad si el acontecimiento condicionado en el contrato se realiza o no. Ejemplo, no tenemos certeza si la hija se gradúa de abogada, pero si ese evento ocurre, su padre ha decidido heredarla en todos los libros que él posee. Ahora, en materia jurídica juegan papel importante los límites genéricos de los artículos 1502 y 1532 del Código Civil, así como el artículo 897 del Código de Comercio de Colombia, aspectos que analizaremos en otro vídeo acerca de los elementos básicos de los contratos. Clasificación de la condición en el contrato. Además de los elementos básicos, la condición en el contrato puede clasificarse y tener efectos de la siguiente manera.
Primero, atendiendo a sus efectos. La condición puede clasificarse en suspensiva, resolutoria o modificativas. La suspensiva interrumpe la eficacia del negocio jurídico hasta la verificación del acontecimiento puesto como condición. Las resolutorias comportan la conclusión de los efectos negociales producidos ad initio, desde el principio. Las condiciones modificativas ni suspenden ni resuelven los efectos del negocio jurídico. Es una modalidad de innovación de las obligaciones mediante la cual las partes las sustituyen por una nueva condición. Ejemplo, si el gobierno el próximo mes autoriza el aumento del precio del transporte de carga, le aumentaré el precio de los víveres que te suministraré. 2. Segunda clasificación, por la naturaleza del evento puesto como condición. Primero, debemos diferenciar entre condiciones casuales, potestativas y mixtas. Las condiciones causales consisten en un suceso natural o en hechos o negocios jurídicos, obras de terceros, ajenos al derecho condicionado. Ejemplo, el papá le dice a su hijo, si tu novia decide casarse contigo este año, te regalo un apartamento para que vivan en ellos. Lamentablemente la novia decidió no contraer matrimonio. B. Las condiciones potestativas consisten en un hecho que depende de una de las partes en el negocio. Ejemplo, yo decidiré si te nombro a ti o a tu hermano como beneficiario en el fideicomiso del proyecto de construcción que desarrollaremos. C. Las condiciones mixtas consisten en parte de la voluntad de uno de los sujetos contratantes y en parte de las circunstancias o de la causalidad de esta o de un tercero involucrado. Segundo, según la naturaleza del evento, permite también diferenciar entre condiciones imposibles, inmorales o ilícitas. La condición imposible es la que consiste en un evento que de manera absoluta y objetiva no puede realizarse. También puede ser desde un punto de vista material o jurídico. La imposible llamada a sí mismo física o natural se refiere a eventos contrarios a las leyes de la naturaleza y a los impedimentos de hecho y de derecho. Y la condición inmoral procede del ordenamiento legal, es decir, que socialmente este acto es un acto de control moral regulado por la ley. Ejemplo, te pago 20,000 pesos si amenazas a mi oponente de hacerle daño. Ese es un acto contrario a la moral y a la ley. La condición debe ser apreciada al tiempo de la celebración del contrato, ya que una imposibilidad sobrevenida equivaldría a la deficiencia de la condición. Ejemplo, si caminas 100 metros en el aire sin tocar absolutamente nada, te daré una casa. Pues esa es una condición que nosotros consideramos es imposible de realizar. Las condiciones inmorales e ilícitas se oponen a las buenas costumbres y a la ley. Son rechazables en la medida en que tienden a promover actos reprobados por la ética y el derecho. Ejemplo, negociar derechos absolutos o personalísimos. Ves las consecuencias de la aposición de condiciones imposibles, inmorales o ilícitas, pues varía en función de que el negocio en que se inserten sea inter vivos o mortis causa. Al primero de los supuestos corresponde la nulidad de la obligación que de la condición dependa. Ejemplo, celebrar un contrato de herencia en vida. Es inexistente, la herencia solo se transmite después del fallecimiento de la persona. En caso de mortis causa, la condición se tiene por no puesta. Tercera clasificación, por el modo de producirse el evento. Podemos diferenciar entre condiciones positivas y negativas. Así,
Se alude al hecho de que la eficacia del contrato dependa de que se produzca un determinado suceso o de que no se produzca. B. Si la condición es positiva, supone alteración del estado de la cosa existente al tiempo de la celebración del negocio. Ejemplo, si las utilidades de la empresa se incrementan en un 40% este año, te compraré la bodega y te pagaré el millón que pides por ella. Mientras que la condición negativa supone la preservación de la cosa o derecho. Ejemplo, si en los siguientes 10 años no abres un restaurante cerca al mío, yo no abriré un restaurante cerca tuyo. Cuarta clasificación. Analicemos entonces cuáles son los efectos de la condición. Eh, la incidencia de la condición en los efectos negociales depende de las distintas fases que ella atraviesa. La fase de dependencia, condition pendent, la condición o depende de la condición, que consiste en que el evento puesto como condición no se ha verificado, pero se espera poder verificar. En esta fase del negocio jurídico se halla en una situación interina o provisional, eh, en la que los titulares de los derechos y obligaciones que de él emanan quedan transitoriamente indeterminados. Sin embargo, podrían ser titulares de derechos eventuales o expectativas de adquisición. En cualquier caso, el ordenamiento legal protege a quienes con el cumplimiento de la condición se convierten en definitivos titulares de sus derechos e intereses. Finalmente, el cumplimiento de la obligación, pues en este caso, el evento puesto como condición se realiza o no. Si la condición es negativa, termina la fase de dependencia y con ella el estado de incertidumbre. B. El negocio se depura y produce sus efectos característicos. Si la condición es suspensiva o era suspensiva. C. Se cancelan los resultados hasta entonces producidos, si la condición era resolutoria. Ahora, el tiempo de cumplimiento de la condición, si se ha señalado, se reputará cumplida solo si acaece en ese tiempo. Artículo 1539 del Código Civil. Si no se hubiere fijado el tiempo, para el cumplimiento de la condición deberá reputarse cumplida en la época en que verosímilmente se hubiere querido señalar. En todo caso, será necesario interpretar la voluntad de las partes de acuerdo con la naturaleza y la finalidad económica del negocio y los intereses en juego. Cabe recordar que el principio de la buena fe obliga a las partes a no impedir que el evento condicionado se verifique. Los espero en el próximo vídeo en el que les hablaré de las condiciones generales del contrato, especialmente de los contratos mercantiles atípicos. Hasta pronto. Gracias.